Gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio Buenos Días RD, que nos distingue sobremanera la presencia del senador del Castillo. Ya Pedro le presentó un amigo, realmente. Y amigo nuestro. Baraonero, está responsabilizado de cuidar nuestros intereses allá. Bienvenido a este espacio de nuevo, del Castillo. Sí, porque tú tienes interés allá. Ah, sí. Claro. niega. Las raíces. En Independencia, ¿no? No, en Barahona. En Barahona, Barahona. excelente. No, bueno, un placer estar con ustedes y sobre todo con la gente que lo sigue todas las mañanas en este programa. José, yo quisiera iniciar esta conversación que hablemos del PLD. Tú eres uno de los 2 senadores que tiene esa organización, por ende. Son 3. Ahí sí. ¿Y cuál es el otro? Ni me quite ni me ponga más. ¿Pero cuál es el tercero? Bueno, está Iván Lorenzo, que No, el terrible senador de Iván. Elías Piña, el maestro, amigo, dirigió muchos años la cooperativa de maestros. Valentín Medrano Pérez, sí, cierto. senador de la provincia de Independencia. Cierto. Y bueno, pues ¿Y nosotros. usted? Claro que sí. Coño, que Valentín es como tímido, Valentín no se siente. Tiene su estilo. Se concentra en su provincia y en Sí, 22. no se siente. Tiene su políticamente, estilo, pero no. cuando Valentín habla, hay que oírlo. No, y un realmente. tipo muy capaz. Sí. Capaz. Mira, José, hay un proceso de reconstrucción que hablábamos tras bastidores, que el PLD está enfocado en él en un momento difícil, cuando un partido sale del gobierno, las estructuras de masa pues son apartados de lo que es la administración pública, no tienen las mismas facilidades que el dirigente medio de subsistir y están como en, no me hable de eso ahora, déjalo más para adelante, y otros que no, que ya han decidido irse a otras organizaciones. ¿Cómo va marchando ese proceso? Mira, nosotros, en tú tu sabes región. que iniciamos, al salir del gobierno prácticamente unos meses después, el Congreso de José Joaquín Vidó Medina. Empezamos con la reestructuración, si se quiere, de la dirección política. Un nuevo comité central que surgió de ese proceso. Bueno, nuevos estatutos, nueva línea organizativa, la definición de objetivos, visión y demás. En enero, febrero, la elección de nuevos miembros del Comité Central. El Comité Central pasó de cerca de poco menos de 500 miembros, que era lo que permanecían en la organización, porque el núcleo o la matrícula original era 634, pero con la decisión pues eso disminuyó, y llevamos al Comité Central a 1.400 miembros, 1.241 miembros, perdón. Luego se producen las elecciones bueno, evidentemente ahí subieron una serie de jóvenes, figuras, de hecho los 10 más votados fueron mujeres y jóvenes, la mayoría. Y luego la elección del secretario general y los miembros del comité político. Igual el comité político tuvo una renovación de su matrícula y una confirmación o legitimación, como yo le llamo, de los que permanecieron. Porque la gente podrá criticar a algunos miembros viejos del comité político por alguna razón u otra. Tiene que haber un contrapeso. Pero tiene que haber primero experiencia o el partido. Ustedes lograron una combinación perfecta. Una combinación. Experiencia y juventud. Tiene que ser así. Pero fueron legitimados por el voto. Yo entiendo que sí. De los 1.240 miembros del comité central que asistieron ese domingo 7 no de hubo marzo línea. a Sanssouci. Bueno, siempre las hay. Todo el mundo hace Eso su es trabajo. los amarres, son los trabajos políticos. políticos. Pero cuando digo línea del líder principal. Pero subió una juventud ahí, entre lo cual estamos nosotros. Sí, claro. Pero, ya cada día menos joven, pero todavía. Y bueno, y figuras como Johnny Pujol, Juan Ariel. Brillante los dos. El terrible Rafi Iván. Paz, o sea, una serie de gente que representa lo nuevo, lo joven, la generación que viene ya asumiendo, José Dantes, claro, por supuesto. Entonces, luego se escogió el secretario general, que salió el compañero Charlie Mariotti. ¿Buen ejercicio hicieron ustedes? Yo pienso que sí. Ahora, estamos en el tema de la implementación de lo que se llama la línea organizativa electoral. En el caso nuestro nos tocó enlazar las provincias de Bauruco e Independencia. Ya tenemos experiencia en el trabajo político en la zona, no solo por mi incidencia en la provincia, sino de Barahona, sino porque hemos estado trabajando políticamente desde el año 2007, toda la región.
Entonces, ahí estamos reestructurando el partido, confirmando los presidentes del comité de base, confirmando los comités de base. Muchos de los comités de base no están ni siquiera con los 15. Yo diría que más del 80% de la estructura de comité de base actual no está completa. No solo hay que completarlos, también hay que validarlos, porque tú sabes que hay una membresía allí que no necesariamente está hoy en el Partido de la Liberación Dominicana, o probablemente en muchos casos nunca estuvieron. Exacto. Entonces, sincerizar, lo que llamamos nosotros sincerizar el padrón, ¿para qué? Y bueno, evidentemente... Pero no le queda mucho tiempo para eso. El día 17 de diciembre hay que depositar en la Junta la estructura partidaria completa. Bueno, no, pero nosotros podemos seguir creciendo. Sí, claro, ya. Pero, con el padrón abierto. Claro, hasta que culminemos pero la estructura tiene todo que este depositarla proceso. El 17. Sí, pero la tenemos como estructura partidaria, como estamentos, tenemos la dirección completa. Y los comités de base ya son los organismos de base, que es el trabajo que se está haciendo y es el grueso, evidentemente, de la membresía del padrón. Tendremos un partido más pequeño, muy probablemente, no será ese partido, ese megapartido de 2.3 que nunca fue, millones de miembros que nunca fueron reales. Y con esto, lo que busca el Partido de la Liberación Dominicana es tener un instrumento electoral eficaz. O sea, gente... Los núcleos del comité de base son entre 15 y 25. Se van a formar nuevos comités intermedios, porque hoy los comités intermedios tienen 200, 300, 400 comités de base. Eso no lo maneja nadie, un solo individuo o una sola dirección. De que dejaron de funcionar. Entonces ahora, claro, el máximo va a ser 25, se van a hacer por recintos electorales, los comités de base por mesa electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a tener ahí un grupo de gente que probablemente esté rondando el millón, que realmente van a tener un compromiso con la organización política, una vinculación real. Correcto. Y a partir de ahí, pues el trabajo electoral podrá ser efectivo. Ustedes, en materia electoral del Castillo, ¿han sacado tiempo para estudiar el fenómeno del 15 de febrero del año 2020? Porque a ustedes le dieron un golpe de Estado y no se han enterado. Y yo estoy preocupado con eso, porque si no se sientan a analizarlo, pueden volver a ser víctimas de esa situación. Tú dices la suspensión de las elecciones municipales. Claro. Bueno, ustedes todavía están como un gallo cuando le dan un tablazo por aquí atrás del oído. Turuleco. ¿Por dónde que está la salida? Mira, yo digo que nosotros perdimos las elecciones por... Ese día perdieron todo. Sí, pero digamos que fue una cadena de factores que inició con la división en octubre, definitivamente. Un partido dividido es un partido más débil, aunque estuviéramos en el poder, ya eso genera un problema. Luego, ciertamente, lo de febrero fue un golpe, digamos que el tiro de gracia, porque nosotros teníamos ganadas las elecciones municipales, y eso lo sabe el país. Esa era la plataforma de lanzamiento, y entonces lo decían, y le advirtieron a los demás, y es que van a ganar las elecciones, ganando estas se ganan las otras, pues no van a ganar estas. De acuerdo, pero se produce un evento fuera del control de todos, que es el fallo. Pudo todavía hoy, bueno, aunque la OEA dice que fue un tema de control de calidad, digamos. Sí, lean el informe completo, léanlo. No, yo lo leí. Sí, pero todavía, digamos que sí. Debía estar presa la Junta Central Electoral pasada. Bueno, pero sometida a la justicia, debía estar según ese informe de la OEA. Si fuera Jiménez el presidente. La OEA plantea que hubo falta de controles, evidentemente, y del protocolo de verificación del tema del voto electrónico. El director de cómputo tenía una junta aparte. ¿Cuál fue el error de ese día, en mi opinión? Aquí no hubo razón, por ejemplo, para que en Barahona, en sus 11 distritos y 11 municipios, se cancelaran las elecciones. Las elecciones iban perfectos, sin ningún incidente. Y mira que Barahona es una de las provincias donde tradicionalmente podría haber más conflictos. En todas las elecciones hay por lo menos un muerto, un problemita. Regularmente aportamos por lo menos un muerto. Iba todo muy bien. Bueno, tú suspendes, los 14 creo que son municipios que son los más grandes, o sea, representan el 60 y tanto % del universo del voto. Tú suspendes ahí, si hay problemas, o sea, no se pudieron hacer las elecciones, pero defines pero lo peor no es eso. Más de 100 y tantos de municipios a nivel nacional, más el costo.
Claro, y no se supone que, pero lo peor, que las escúchame, juntas Pedro. son independientes. Cada junta eso es toma lo su peor. propia decisión. No. Sí, no, ahí es que está la clave. O sea, Ahí el es que está presidente no clave. tenía la facultad de suspender Lo que todo. hizo la Junta Central Electoral No la tenía. no tiene facultades legales para Eso hacerlo. es correcto. Ni constitucional. Las juntas municipales son las que tenían que suspender esas elecciones. Y ellos las suspendieron atento a ello. Y ha quedado impune. Esa gente hay que perseguirlos. Y en ese momento... Y el PLD no se da por enterado, que es lo que me preocupa y por lo que te llamo la atención del Castillo. Sí, bueno, yo pienso que ese es un tema que habrá que verlo, pero... No, eso es lo que genera complicidad, La peligrosa situación complicidad. ya es un hecho cumplido, o sea, claro. el proceso pasó, la clase política, si se quiere, llegó a una fórmula para salir, que fue legal, como tú bien dices, pero todo el mundo concurrió a eso. Sí, lo legitimaron. Claro, entonces hay que hacer elecciones, hay que buscar una salida y se buscó una salida. Ciertamente es el Tribunal Superior Electoral que hace que ordena, por ejemplo, el Primero llamado a nuevas elecciones. las hacen las juntas y la convocatoria la hace Y el la ley tribunal. no prevé una suspensión general, sino por municipio. Es el caso de elecciones que hayan sido impugnadas, ¿no? Eso es lo que prevé la ley. Quizá también la ley tiene que prever una situación, porque Claro. es evidente que sucedió algo. También, en esa dirección podría haber una modificación. Y nada, estamos aquí. Yo soy senador, pero salió el PLD del poder y el PRM lamentablemente está en el gobierno. Hablando de PRM, ¿cuál es la visión? No, y entonces para el PLD, antes de que entres al gobierno, en el momento que esté el PLD, ya reorganizado, como tú dices, te creo, En que proceso, está en la etapa en final. proceso, En digamos. proceso. En la etapa final. El único sincero con ese proceso es el senador. En la etapa final, porque Otros andan hablando mentira. en la etapa final porque en diciembre tienen que depositar. Entonces, terminado ese proceso, Pedro y yo conciliamos aquí la idea de que ustedes no debían ir con más de 3 o 4 personas como precandidatos. Como precandidato. Y definir un proceso que no sea Yo te voy a decir lo que yo creo. traumático a lo interno del partido como el pasado Yo te para voy a escoger decir su lo que yo candidato. creo. Yo creo que nosotros debemos tratar de ir perfilando eso, porque evidentemente hay un calendario electoral que lo plantea la ley de partidos y la ley orgánica electoral 1519, que irá a un proceso de revisión. De hecho, la Junta ya produjo un documento a través de una comisión que formó para eso, Que no cambia y nada. tiene una propuesta para modificar la ley de partidos y la ley orgánica electoral. Sin embargo, lo que tenemos hoy es que en junio, me parece, del año 2023, inicia el proceso de 3 meses, sí, julio, agosto y septiembre, en julio, septiembre y octubre. Si en octubre que debe ya culmina se con la escoge el primaria, candidato. ahí viene Los la candidatos. escogencia, y ese es el proceso de Pero definición. ustedes tienen Ahora, opciones de no necesariamente hacer primarias. no, claro, y Tienen opciones. de las que establece 7 la ley, métodos tiene encuestas, asamblea de delegados, No escojan las primaria, encuestas porque ha primaria quedado muy cerrada, cuestionado. están las primarias abiertas, yo estoy de acuerdo contigo. Eso no. Ahora, yo creo que mi postura, y lo he dicho en el comité político, y lo digo públicamente, porque yo siento que cada día más los políticos tenemos que hacer lo que decimos, es decir, vivir Coherencia. con más nivel de transparencia en una sociedad que demanda. Entonces yo pienso lo que digo y ejecuto en función de eso. Yo creo que nosotros debemos irnos agrupando en torno a una figura Ve lo que te decía. lo más pronto posible. Porque hay que dejar. ¿Y cuál es esa figura según tu apreciación? El que gane y las buen elecciones. juicio? El que garantice, él o la, claro, porque Él o la. ¿Qué te dije? acaba de El salir que gane la las doctora, la elecciones. que gane las No, elecciones. no es lo que yo quiera. Porque aquí el objetivo debe ser desplazar al PRM del gobierno y que el PLD pueda volver al poder para continuar la obra de gobierno. Que el partido está en una situación difícil, que hay un proceso de judicialización y criminalización de la política Persecución. que se ha vivido en otros países, que se vivió aquí además en el año, cuando Balaguer volvió En el al gobierno, en el año 86. 1986. Yo le decía ayer a un amigo, pero esto no es nuevo. ¿Tú no te acuerdas de Cuervo Gómez, de Michelén, de Flores Estrella? Flores Estrella. Un abuso lo que se hizo con Flores. El que estaba en la lotería, Fulgencio Espinal, Fulgencio, que pobre en paz Fulgencio. descanse. Y Salvador Jorge Blanco, y Leonel Almonte. Esto no es nuevo. Esto es un proceso que
Además, ha vivido Latinoamérica en otros países, en Argentina, Porque ahora hay redes sociales. en Brasil, en Perú. Claro. O sea, esto incluso está, los doctrinarios del derecho penal y del derecho público publican, y nada más hay que ver la literatura argentina, publican documentos, libros, ensayos sobre el tema de que se ha llamado, en Estados Unidos tiene también su nombre, el lawfare, o la judicialización o criminalización de la política, el uso de la justicia en un momento donde la sociedad demanda el fin de la impunidad, castigo. Y lo tenemos cerca, Venezuela, Nicaragua. Y el momento donde se tú utiliza vendiste eso como un eje principal se de tu utiliza campaña. esa herramienta para destruir adversarios políticos. Si tú te das cuenta, por más que tú quieras reconocer la capacidad, la independencia y todo eso, pero tú te das cuenta que es una acción eminentemente dirigida hacia un grupo. Entonces, a pesar de todo esto, el PLD es una maquinaria electoral que ha gobernado los últimos 20 años y sobre todo los últimos 8 años, y evidentemente también Leonel construyó en su gestión las bases para la arquitectura económica de este país, y a nivel de infraestructura hubo grandes avances, pero Danilo trajo el tema de una política más social. Ahí están los números de todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El crecimiento económico, la estabilidad, la generación de empleos, la estabilidad importantísima. El avance, aunque no se resolvió porque es un tema, el avance en el sector eléctrico que ustedes planteaban recientemente. Ahora vemos un deterioro en muchos de los temas donde nosotros avanzamos como país, independientemente de partido, como país. Ahora, ¿quiénes gobernaban? El Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo creo que de alguna forma u otra este país ya está empezando a comparar. Y la gente, y sobre todo los más vulnerables, que son hoy en día los que están recibiendo más impacto de la crisis económica derivada de una pandemia, y lo sabemos, pero como decía la doctora Cedeño en su mensaje, se le ha dado la espalda a los vulnerables. En un momento donde la inflación mensaje político ha crecido, sobre todo los primeros de los alimentos de primera necesidad, por los temas internacionales y por un mal manejo también de la crisis alimentaria por parte del gobierno. País que tenía 42 años sin fiebre, sin enfermedad como la fiebre porcina que produce una carne, en el tema de las proteínas, es decir, de los alimentos cárnicos que son fundamentales para el pueblo dominicano, cerdo, y luego al caer el consumo de cerdo impacta evidentemente en el pollo. el precio. El tema del deterioro del 911, el deterioro del servicio en las carreteras, eran ya conquistas de alguna forma u otra que la sociedad dominicana tenía ya por sentadas. Eran cosas del pasado. Ya la gente empieza a notar el deterioro, el retroceso. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad de nosotros poder volver al gobierno y que este país retome la senda de crecimiento, desarrollo y evidentemente calidad de vida. Usted es una mente fría dentro del comité político, que es el órgano que toma las decisiones políticas trascendentales del PLD. Históricamente ha sido así. Por más bulla que usted oiga, antes eran los 35 hombres más poderosos del país durante el reinado morado. Ahora, ¿cuántos son? 50. 45. 45, y 10. No son nada poderosos. Ajá. O muy no, ahora no, ahora andan con más miedo que no, el carajo. No, nadie sale, nadie habla. Estamos fuera del gobierno. Por suerte están ustedes que pueden salir a dar la cara a los evidentemente tenemos la obligación y el deber y el deseo de dirigir una organización que está llamada a continuar aportando al desarrollo de este país. Que en política se hace lo que conviene. La fuerza del pueblo nació de la fila del PLD con un expresidente, 3 periodos, una experiencia bastante amplia, que anda, dicho sea de paso, yéndole muy bien en todas sus actividades. El senador José del Castillo, si llegara al escenario de una alianza necesaria para sacar al PRM del gobierno y evitar ustedes la persecución que le tienen montada, ¿estaría de acuerdo en una negociación que Leonel Fernández sea el candidato y que el PLD apoye a la fuerza del pueblo? Mira, Pedro. ¿O viceversa? Es muy difícil. No te digo que imposible, porque evidentemente las condiciones se van dando. Y ya vamos viendo cómo se dan las condiciones en lo que te hablaba. La gente compara la gestión actual de gobierno y lo que había antes, en términos de realizaciones, en términos de su situación personal.
Pero es difícil ganarle un partido en el poder y eso hay que entenderlo en un país como el nuestro, donde los niveles de clientelismo son muy altos, donde hay una cultura política poco de bajo nivel institucional, que hemos avanzado, sí, pero nos faltan todavía muchos años de avance institucional para ser una democracia realmente fortalecida en ese aspecto. La única manera de hacerlo es a través de un frente opositor, como hizo el PRM. El PRM construyó un frente opositor y aprovechó todas las coyunturas. Y todas las debilidades. Se suspendieron las elecciones en febrero y vamos a culpar al PLD, corran para la Plaza de la Bandera, vamos a hacer... Y de alguna manera el anquilosamiento de tanto tiempo en el gobierno no permitió una desconexión, evidentemente, de la cúpula gubernamental y partidaria con la realidad de los sectores sociales de este país, sobre todo la clase media, que influyó mucho en ese proceso. Yo diría que uno de los las grandes revelaciones es el posicionamiento de la clase media en el proceso político, que antes era controlado por los segmentos populares. El tema del resultado electoral y cómo se daba, en este caso la clase media jugó un papel fundamental. Entonces yo estoy de acuerdo en que articulemos un frente. Pero ese frente sería en primera vuelta o en segunda vuelta, porque al momento que yo veo las cosas, todo pinta que cada fuerza necesariamente va a tener que ir por su propio esfuerzo a una primera vuelta. No necesariamente, habrá que ver. Yo creo que el principal objetivo era el que decíamos al principio del programa. Desplazar al PRM. Desplazar al PRM del gobierno. Solo como objetivo. Yo me inscribo único, en esa teoría. No me gusta eso como único objetivo. Bueno, somos dos segmentos políticos. Exacto. Uno es un segmento progresista, liberal, otro es un segmento que, vamos a llamarle, no sabe gobernar. Siempre tiene una forma de hacer gobierno que siempre termina mal. Pero y de alguna manera... Si en una primera vuelta apoya a Leonel, muy mal quedarían, feo. Mira, yo no te digo que eso pueda suceder porque nosotros estamos trabajando para llevar a nuestro candidato. Y a lo mejor el presidente Fernández termina apoyándonos a nosotros. Ahora, una solución pero de paquete, lo que te quiero vuelta, decir es que yo estoy abierto a todas las posibilidades. Oye, lo que dice, ¿a qué que usted está abierto? A todas las posibilidades y no como Banín. Por eso fracasó el Banín. Muy finalmente, senador, ya me tiraron la música. ¿Usted cree prudente una reforma constitucional para eso del Ministerio Público Independiente? Yo creo que la Constitución se basta por sí mismo como está redactada ahora mismo en términos de la autonomía del Ministerio Público. Nada más hay que ver los artículos 179, 170, 171 y 72 de la Constitución de la República y 73. Autonomía, unidad del Ministerio Público, carrera del Ministerio Público que permite estabilidad y apoliticidad. O sea, el Ministerio Público no puede participar en actividad política. Y creo que siempre habrá uno bueno, uno malo, uno peor, uno comete un error, uno que lo hace mal. Entonces, la cabeza, y en este caso en nuestro país, donde el Ministerio Público también define la política criminal, la política de Estado, es una especie de ministerio, es un verdadero Ministerio Público, porque también opera como órgano persecutor, pero también como ejecutor de política pública. No veo inconveniente con la estructura que hay hoy en día, realmente. Gracias, senador. Gracias a ustedes. José del Castillo, senador por la provincia de Barahona, del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado. Gracias a él y gracias a ustedes. Mañana, otra cita. Buenos días, RD.